¿Qué tal, médicos? Hoy tenemos el tema de la enfermedad de Parkinson, una que es muy importante para el estudio de la neurología, para diferenciar obviamente de algunas enfermedades que se le parecen, sobre todo porque su vida clínica es un poco vieja, entonces hay que tener precaución en cuanto a los tratamientos que se utilizan de acuerdo a la literatura que requiere el examen. Nada más por eso. Entonces vamos a revisar la enfermedad de Parkinson, que se define como una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, cuya característica es la pérdida neuronal que ocasiona la disminución en la disponibilidad cerebral del neurotransmisor conocido como dopamina. Entonces recuerden, pérdida neuronal que, pérdida neuronal que ocasiona disminución de la disponibilidad cerebral del neurotransmisor dopamina y se va a manifestar como una disregulación en el control del movimiento, recordando la triada obviamente de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Bradicinesia, rigidez y temblor, como lo podemos ver acá, ese temblor característico que menciona la literatura siempre en cuentamonedas. Yo pues no sé, no he tenido tantas monedas para ver eso, pero sí lo menciona la literatura. Etiología. Puede ser esporádica en un 85% de los casos. Sin embargo, menciona la guía que hasta el 15% se ha encontrado un componente heredado familiar. Tal vez no sea autosómica dominante o tan directa de padre a hijo, pero sí hay, según la guía, reporte de que si uno se pone a buscar en la historia familiar del paciente, puede que encuentre datos igual de parkinsonismo en sus familiares y generalmente aparece en una edad mayor a los 60 años. De hecho, por epidemiología vemos que del 0.3 al 2% de los mayores de 60 años van a padecer esta enfermedad, que pues sí es muchísimo y más con la inversión de la pirámide poblacional. Generalmente aparece a los 15 años y la enfermedad tiene una duración de entre 10 y 15 años. Y esto no significa que la enfermedad se cure en 15 años, sino que la gente suele morir por las consecuencias de esa enfermedad en este periodo aproximadamente. Por supuesto, hay casos en los que esto no se cumple, ¿no? Ahí está el actor Michael Fox y muchas otras personas que, si ustedes han encontrado en su clínica, pues sabrán que llevan muchísimo más tiempo con la enfermedad de Parkinson. Eso nada más es una mera estadística. El cuadro clínico incluye muchísimos síndromes. La guía hace mucho énfasis en eso. No solo es la triada clásica del Parkinson, sino que tiene más componentes que hay que evaluar en nuestros pacientes. Por ejemplo, psiquiátricos menciona que la depresión es el problema psicológico más común en los pacientes con enfermedad de Parkinson, teniendo hasta un 43% de frecuencia. Creo que está infraestimado, yo creo que pues debe ser horrible vivir con esta enfermedad, entonces no creo que solo la mitad tengan un trastorno depresivo mayor o distimias. Creo que más población debe tener ese problema. Y los antidepresivos menciona que incluso es el tratamiento que se puede utilizar para este tipo de pacientes, donde los inhibidores de la recaptación de serotonina y los tricíclicos son los más utilizados. Hay que hacer mucho énfasis también en los tratamientos que podemos utilizar, ya que muchos de esos tratamientos pueden tener efectos secundarios o tener interacción con otro tipo de medicamentos por el nivel al que están trabajando. Siempre hay que tener eso en cuenta en estos lugares donde hay fármacos y donde la misma guía te dice cuál sí es el que puedes utilizar. Porque yo estoy seguro de que ustedes saben que hay mejores tratamientos, más efectivos, más novedosos. Pero como la guía es muy vieja, pues hay que acoplarnos a ella. También tenemos trastornos del sueño, donde vemos que los más frecuentes es la fragmentación del sueño y el insomnio. Entonces, por ejemplo, para los que tienen insomnio o somnolencia, más bien, para los que tienen somnolencia, podemos utilizar agentes dopaminérgicos como el modafinilo. En sujetos que toman agentes dopaminérgicos, por ejemplo, que es el tratamiento de primera línea para los jóvenes, vemos que el tratamiento de la somnolencia va a ser con modafinilo, mientras que el tratamiento de elección para el trastorno conductual del sueño es el clonazepam. Y vean que, aunque podrían tener ahí alguna interacción, pues se recomienda ampliamente. Efectos gastrointestinales pueden ser disfagia, retraso en el vaciamiento gástrico, estreñimiento y cialorrea. Vemos que, por ejemplo, para la cialorrea se puede utilizar glicopirrato o toxina botulínica, mientras que el estreñimiento se hace con polietín glicol, porque obviamente no le podemos dar metoclopramida a estos pacientes, ¿no? Porque si no, les vamos a exacerbar el Parkinson y va a llegar con un síndrome extrapiramidal. Así como también hay que tener, en caso de que sea secundario al efecto o a la administración del tratamiento de primera línea levodopa, se puede utilizar domperidona para aliviar los síntomas. Y finalmente tenemos también alteraciones olfatorias, que es muy importante recordar que muchos tienen hiposmia. De hecho, es algo casi clásico, ¿no? Que también te preguntan del Parkinson, que también llegan a presentar ese tipo de alteración a lo largo de la historia de la enfermedad. Para el diagnóstico, vemos que se tiene que hacer mediante los criterios diagnósticos del Banco de Cerebros del Reino Unido.
que es esta tablita de acá. Vemos que hasta el 15% de los pacientes tienen historia familiar positiva, así como que si haces un estudio más cercano, puedes encontrar que hasta el 40% de los pacientes tienen historia familiar de enfermedad de Parkinson. Estos son los diagnósticos del síndrome parkinsoniano por el Banco de Cerebros del Reino Unido. Es muy importante que la guía también hace referencia a que esto solo puede ser diagnosticado por un neurólogo o un neurólogo especialista en trastornos del movimiento. El médico general prácticamente está incapacitado y lo que le pide la guía al médico general es que sepa reconocer los síntomas que podrían orientar hacia una enfermedad de Parkinson y lo refiera adecuadamente. Entonces, vemos que se requiere la presencia de todos estos síntomas para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, como es bradicinesia y al menos uno de los siguientes: rigidez muscular, temblor en reposo, que siempre te preguntan cuántos hertz y la respuesta es de 4 a 6, así como inestabilidad postural que no esté causada por disfunción visual, vestibular, cerebelosa o incluso propioceptiva. Y también hay que hacer mucho énfasis en los criterios de exclusión, que prácticamente son el diagnóstico diferencial que tienes que hacer en estos pacientes para sí o sí confirmar tu sospecha, como puede ser infartos cerebrales de repetición, enfermedad multiinfarto, historia de traumatismo craneoencefálico, historia de encefalitis, crisis oculógica, tratamiento neuroléptico, más de un familiar afectado, muy importante eso, ¿no? Para el diagnóstico de Parkinson, remisión mantenida de los síntomas, que pues obviamente puedes controlarlos con levodopa, pero eso no te los quita totalmente. Síntomas estrictamente unilaterales después de 3 años de evolución, o sea que no haya como tal desarrollo de la enfermedad, parálisis supranuclear de la mirada, signos cerebelosos, afectación autonómica severa, demencia severa precoz, signo de Babinski, presencia de tumores cerebrales, hidrocefalia, ausencia de respuesta a la levodopa que no esté causada por mala absorción, así como exposición a MPTP. Todos estos tienen que ser cumplidos, o más bien no tenemos que tener ninguno de estos para realmente asegurar o orientar más la presencia de enfermedad de Parkinson. Y también tenemos criterios positivos de enfermedad de Parkinson, como son inicio unilateral, temblor en reposo, trastorno progresivo, asimetría persistente, respuesta excelente a la levodopa, corea severa inducida por levodopa y respuesta a levodopa durante 5 años o más, o un uso clínico de 10 años o más. Es decir, que tú tengas estos hace que sea mucho más probable que sí tengas enfermedad de Parkinson, mientras que el que tengas estos obviamente descartan la enfermedad de Parkinson, al menos en un inicio. El diagnóstico vemos que también puede utilizarse por radiología. Si le hacemos un TAC a nuestro paciente de cráneo, vemos que podemos descartar patología estructural, ¿no? Que son los que vimos anteriormente en los criterios de exclusión, como tumores, hematoma subdural, hidrocefalia, los cuales pueden presentar cuadros muy similares al parkinsonismo. Sin embargo, pues obviamente, si tenemos esto, pues corrigiendo la causa, podríamos controlar los síntomas. Y también vemos la prueba aguda de levodopa, la cual te puede servir también para confirmar tu diagnóstico. Si acaso hay que hacer énfasis en que una prueba aguda de levodopa positiva no concluye que sí tengas enfermedad de Parkinson, pero si no tienes respuesta a la levodopa, entonces prácticamente descartas la enfermedad de Parkinson. Aquí tenemos cómo se realiza la prueba aguda de levodopa. Si quieren revísenlo, esto nada más porque la guía menciona este apartado muchas veces, entonces por eso lo coloqué acá, pero realmente eso no te lo van a preguntar en tu examen. La clasificación, eso es muy importante, es por medio de el esquema de Hohen y Jahr, donde tenemos 5 estadios. Y esto es muy importante, ya que lo utilizamos incluso en la medicina general, al menos yo lo utilizaba, para saber el estado funcional del paciente. Esto obviamente te habla sobre cómo está progresando la enfermedad y, más importante aún, si tu tratamiento realmente está siendo efectivo, porque no es lo mismo que tú en tu nota solamente escribas que el paciente pues tiene discapacidad para los movimientos, pero discapacidad para qué movimientos, para qué actividades. Se puede valer por sí mismo, todavía puede trabajar, ya no puede trabajar. Esto ameritaría que le subiera o le bajaras la dosis. Todo eso se puede ver en este tipo de estadios. Y estas clasificaciones sí te las pueden llegar a preguntar en tu simulador o en tu examen. Entonces, en el estadio 1 vemos que la enfermedad es exclusivamente unilateral, sin afectación funcional o con una mínima afección. En el estadio 2 vemos que es una afección bilateral o axial que afectará la línea media y no tenemos alteraciones del equilibrio. En el estadio 3 la enfermedad ahora sí es completamente bilateral. Tenemos una discapacidad por primera vez a partir del estadio 3 que va de leve a moderada, así como alteración de los reflejos posturales. En el estadio 4 tenemos una enfermedad gravemente discapacitante, pero vemos que el paciente aún es capaz de caminar o de permanecer en un pie sin
ayuda. Esto es muy importante, ¿no? Porque vemos que entonces en el estadio 3 ya tenemos una discapacidad leve a moderada y en el estadio 4 ya tenemos una enfermedad gravemente discapacitante. Sin embargo, a pesar de que es muy discapacitante, el paciente aún se puede mover por sí mismo. Esto para hacer contraste finalmente con el estadio 5, donde la enfermedad es tal que el paciente ya está confinado a una cama o en silla de ruedas si no tiene ayuda. O sea, ya es incapaz de valerse por sí mismo y nos habla del estadio final de la enfermedad que culminará con la vida del paciente. Ahora, el tratamiento inicial. Mucho énfasis en esta parte porque solemos confundirnos. La primera parte es que en pacientes jóvenes que recién debutaron o en pacientes iniciales se recomienda que si tienen poca discapacidad, es decir, estadio 1 y 2 de jovenillar, o sea, que tiene enfermedad unilateral o bilateral, pero sin alteraciones del equilibrio y sin afectación funcional importante, se puede utilizar monoterapia con agonistas dopaminérgicos, los cuales son el pramipexol y el ropinirol. El pramipexol es el que estoy seguro de que sí tenemos en México, el otro no sé, no lo revisé. Pero vemos que estos tienen muy buena utilidad como monoterapia en la enfermedad de Parkinson temprana. Lo más importante porque tienen bajo riesgo de desarrollar complicaciones motoras como las que se presentan con el uso de la levodopa. Si alguna vez han estado en el seguimiento de un paciente con enfermedad de Parkinson, sabrán que la levodopa quizás sea esa maravilla que les permite no temblar, volverse a mover adecuadamente y muchas otras cosas. Sin embargo, los efectos secundarios también son muy importantes, muy complejos y también pueden incluso poner en riesgo la vida del paciente. Por el otro lado, en pacientes iniciales mayores de 65 años y en aquellos que por una u otra razón se desee conseguir la mejoría sintomática en un tiempo breve, y o que esta mejoría sea rápida, ya sea por la función del paciente, por el trabajo del paciente, porque es joven y tiene que seguir trabajando, o porque simplemente no quiere esperar a que progrese la enfermedad, pues se puede utilizar levodopa como primera línea. Entonces aquí el tratamiento sintomático más efectivo y el más importante sí o sí es levodopa. Si a ti te preguntan cuál es el tratamiento para la enfermedad de Parkinson, es levodopa. Ya si te preguntan específicamente cuál es el tratamiento de primera línea en pacientes jóvenes o en pacientes con reciente debut de Parkinson, ahora sí es pramipexol. Pero si la pregunta es muy abierta, es levodopa la respuesta correcta. ¿Cuál es el problema? Después de algunos años de tratamiento con levodopa, se presentarán complicaciones motoras, que ya las han visto, disinesias, corea, etcétera, etcétera. Y otras ya más avanzadas, como son alucinaciones, muy, muy intensas. Si alguna vez las han escuchado, verán que son algunos de los relatos más extraños que han podido escuchar en su vida. Entonces vemos que si el paciente ha iniciado con un IMAO anticolinérgico o amantadina o una combinación de dos medicamentos y presenta empeoramiento, podemos agregar levodopa o un agonista dopaminérgico en caso de que aún no lo hayamos agregado. Esto en terapia avanzada, en pacientes en los que ya llegamos a la dosis quizá máxima de levodopa o hemos descubierto que una vez que damos levodopa no mejoramos las condiciones del paciente. Entonces, si no tenemos el levodopa o agonista dopaminérgico, lo podemos agregar. Vemos que la elección del medicamento Vemos que la elección de tratamiento en estos dos medicamentos presenta las mismas consideraciones que en los pacientes iniciales, o sea, de primera línea pramipexol, de segunda línea levodopa. La elección dependerá del impacto sobre los síntomas comparado con el riesgo de complicaciones motoras, lo mismo, muy importante. Y en general la terapia dopaminérgica con agonistas se puede iniciar en pacientes jóvenes y la terapia con levodopa en pacientes de mayor edad, que nos confirma lo que vimos anteriormente. Ahora, en pacientes que ya tienen terapia dopaminérgica, con levodopa vemos que el ajuste de medicamentos se hace en base a los síntomas y las estrategias más sencillas son dos: aumentar la dosis de levodopa, ¿no? Que pues sería lo más sencillo, o también agregar un agonista dopaminérgico. Después tenemos que revisar el tratamiento integral de sus pacientes, por ejemplo, para las fluctuaciones. En lo que nos refiere la guía, que en pacientes con fluctuaciones motoras debe ajustar la frecuencia de la dosis de levodopa de 4 veces a 6 veces al día, porque ese fármaco tiene una vida muy cortita, en 4 horas es lo máximo que tiene ese efecto. Entonces tenemos que darlo muchas, muchas veces al día, también por eso sus pacientes luego no duermen. Y vemos que si aumentamos la cantidad o la cantidad de veces que se consume el fármaco o la dosis total del fármaco, pues sí veremos que podemos mejorar la sintomatología y quizá lo más importante, disminuir el deterioro de fin de la dosis. Al final viene un esquema para explicar un poquito más sobre eso. Y también vemos que en pacientes con fluctuaciones motoras, los inhibidores de la COMT, como el entacapone, pueden conseguir reducción efectiva y duradera de la cantidad diaria de levodopa que recibe.
En cuanto a las disinesias, vemos que En cuanto a las disinesias, vemos que las disinesias de pico de dosis pueden manejarse con amantarina a desde 200 a 400 miligramos al día. Y se debe tener en cuenta que la respuesta no es sostenida y habitualmente durará menos de 8 meses. Entonces, solo por eso, otra vez, hay que tener o retrasar el mayor tiempo posible el administrar la levodopa. En cuanto a efectos secundarios, vemos que el manejo de las manifestaciones clínicas inducidas por el tratamiento antiparkinsónico requiere alguna de las siguientes intervenciones, como puede ser suspensión o reducción de anticolinérgicos, que puede ser bupirideno o triexifenidilo, puede ser suspensión o reducción de agonistas dopaminérgicos, puede ser suspensión o reducción de los inhibidores de la COMT y también suspensión o reducción de la levodopa. Eso en caso de que recibe formulaciones de acción retardada, que otra vez, por más retardada que sea, es muy cortito su vida de acción. Y finalmente, hay incluso tratamiento quirúrgico. Esto lo colocamos aquí porque fue una pregunta de un examen de hace algunos años. Entonces, solamente hay que recordar que la estimulación cerebral profunda se recomienda en pacientes con enfermedad de Parkinson que no tienen alteraciones cognitivas o psiquiátricas significativas. Sin embargo, queda como en una línea muy al final, ya que, pues, aunque los neurocirujanos son excelentes para hacer ese tipo de situaciones y colocar el electrodo en donde seguramente tiene que ir para estimular la secreción del levodopa y que el paciente mejore, los riesgos sí son sumamente importantes. Menciona la guía que puede tener riesgo de cambio de personalidad, de pérdida de la memoria, de demencia, de pérdida de la función, incluso la muerte. Entonces, obviamente es una cirugía muy arriesgada y pues muy poca gente realmente está dispuesta a arriesgar lo poco que le queda para solventar la situación. Pero aún así, sí se recomienda y sí es válido que se dé la cirugía por estimulación cerebral profunda. Hablando de la progresión, vemos que en los pacientes de mayor edad que presentan como síntoma inicial rigidez o hipocinesia pueden predecir mayor tasa de progresión motora. Vemos que si se presenta temblor como síntoma inicial es un predictor de un curso más benigno, entonces eso nos ayuda a que si empezó temblando probablemente tenga mejor esperanza de vida o una evolución de la enfermedad más soportable, mientras que si empezó directamente con rigidez o hipocinesia, pues todo lo contrario, va a tener mayor progresión motora. Y vemos que la edad avanzada junto con la rigidez inicial o la hipocinesia puede ser usada como predictor de deterioro cognitivo y demencia. Entonces ya mismo rigidez se asocia a peor progresión motora y peor deterioro cognitivo. Ahora, aquí tenemos un esquema sobre cómo es la diferente o cómo se presenta de forma diferente el administrar levodopa. Si ustedes otra vez han tratado pacientes o han estado en contacto con pacientes que tienen enfermedad de Parkinson cuando están evaluando el efecto de la levodopa, pues encontrarán muchísimas complicaciones en el tratamiento. A pesar de que es el tratamiento estandarizado, muchas veces tienen efectos secundarios o fallas en el tratamiento muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos alguno que es el wearing off impredecible, que pues obviamente tiene que ver con el efecto on-off, ¿no? On de que pues estás activo, de que no estás rígido y que puedes valerte por ti mismo. Y off, pues todo lo contrario, que estás totalmente rígido porque no tienes dosis y se te manifiesta toda la enfermedad de Parkinson con sus complicaciones. También tenemos incluso bloqueos motores, que es un efecto on-off impredecible. Esto es sobre todo cuando ya tienes mucho tiempo utilizando la levodopa, que mientras estás aparentemente cubierto durante tus 6 horas por el uso de levodopa, a las 3 horas tengas el bloqueo motor con la rigidez, la bradicina y todo eso, y después de media hora pues vuelvas a tener propiamente el efecto de la levodopa. Entonces esto pues sí es un poco complicado. También tenemos las disinesias, que pueden ser difásicas en pico de dosis, o difásicas otra vez, o en onda cuadrada, que al final de todo es la presentación diferente de las disinesias, no de los movimientos coreicos que presentan los pacientes que no pueden estar tranquilos, que están moviendo los brazos, las piernas, se les mueve el torso, se mueven todo, ¿no? De forma coreica. Lo cual, pues sí, a veces les llega a complicar porque ahora no solo no se pueden mover, sino que es cuando se mueven de más, ya no tienen el control de los movimientos finos y eso provoca, obviamente, que puedan causarse lesiones o lesionar a otras personas. También tenemos otros dos efectos importantes que tienen que ver con el inicio y el fin de dosis. El inicio de dosis es muy importante. También tenemos efectos con el inicio y el fin de dosis. En el inicio de dosis podemos presentar empeoramiento de inicio de dosis, es decir, que tus síntomas empeoren al haber iniciado la terapia con levodopa, o el efecto de late on, que nos habla de que si ya administraste la dosis, tardas más tiempo del normal, o sea, más de los 15-30 minutos que requieres para que empiece a hacer efecto la levodopa, tardas una hora o dos
y el problema es que este efecto no se agrega. Entonces lo que estás haciendo es tener menor cantidad de tiempo efectivo del fármaco y que derivará en que el paciente, obviamente, para curar su malestar, pues consuma más levodopa o que simplemente no esté funcionando el tratamiento y esté completamente rígido. Y finalmente tenemos el fin de dosis, donde podemos tener un efecto wearing off predecible en el cual te dice que ya no dura las 6 horas que debería durar la levodopa, sino que se corta el efecto a las 3 horas, a las 4 horas, a las 5 horas. También podemos tener exacerbación de fin de dosis, que cuando se te está acabando la dosis de levodopa, los síntomas sean peores que tu estado basal. Y finalmente, deterioro de fin de dosis. Vemos que tenemos un paciente con enfermedad de Parkinson que es evaluado por un neurólogo y o especialista en movimientos anormales. Entonces, hay que realizar intervenciones no farmacológicas y rehabilitación, tratamiento farmacológico de los síntomas no motores, que ya revisamos, tratamiento farmacológico de los síntomas no motores, tratamiento farmacológico de los síntomas motores. Y en cuanto al tratamiento neuroprotector, la guía específicamente dice que no existe un solo tratamiento neuroprotector que haya demostrado ser efectivo. Entonces, quizá ustedes sí conozcan uno, quizás un médico de confianza les haya recomendado alguno que otro y hasta les haya demostrado que tiene eficiencia, pero la guía es clara, por ella no existe y por lo tanto si nos llegan a hacer una pregunta al respecto, tenemos que seleccionar la opción que diga que no hay un solo tratamiento neuroprotector para la enfermedad de Parkinson. Ahora, después de que ya hicimos el tratamiento de todo lo demás que no tiene que ver con el fármaco, llegamos a el punto importante que le voy a dar. En pacientes menores de 65 años vemos que podemos iniciar monoterapia con un agonista dopaminérgico como pramipexol. También se puede iniciar monoterapia con inhibidor de la MAO y también se puede iniciar levodopa en caso de que quiera una respuesta motora sintomática a corto plazo. Y en mayores de 65 años, pues sí se puede utilizar levodopa con el inhibidor de la descarboxilasa, que vimos que era la carbidopa. Y nada más cargar, eso fue la clase de el día de hoy, enfermedad de Parkinson. Recuerden seguirnos en las redes sociales que seguimos subiendo mucho material de estudio. Suscríbanse al canal y ya nos veremos en la siguiente clase que será de EBC. Nada más cargar por mi parte, adiós.